Sí, buenas tardes, noches para todos los que están aquí presentes en esta aula magna. Bienvenidos a todas las gentes que se están conectando de las diversas localizaciones en donde nos escuchan. Pues vamos a comenzar nuestra cuarta sesión de estas personas y personajes de la espiritualidad. Esta vez, pues no tenemos preparado aquí la gráfica de estas dos personas que vamos a ver, pero muy seguramente los conocen de nada a muy poco. Entonces, las dos personas que vamos a ver hoy son el venerable Pablo María Guzmán Figueroa, misionero del Espíritu Santo, y Ana María Gómez Campos, hija del Espíritu Santo, sierva de Dios. Ellos dos son nuestros personajes de hoy. Y vamos a comenzar nuestra sesión con una oración que escribió el Padre Pablo. El Padre Pablo en una noche de adoración. Ya vamos a ir viendo algo de sus perfiles espirituales. Pues tenía el ansia de no solamente adorar al Padre de los cielos, sino que las personas adoraran. Y entonces él escribió una oración que tituló Oración de fuego para pedir al Divino Padre sus adoradores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre amadísimo, aquí tienes al más miserable y pequeño de tus hijos, que viene a abrirte su alma y a pedirte lo que solo tú puedes darle. Y precisamente porque la petición es grande y porque sé que los elementos todos del infierno se han de oponer a su realización. Por eso me dirijo a ti, oh Padre omnipotente, por eso vengo a hablarte en nombre de tu divino Hijo y con los labios de María Inmaculada. Oh Padre, vengo a pedirte algo que no puedes dejar de concederme porque es tu propia gloria. Sí, Padre amadísimo, quiero tu gloria, pero una gloria inmensa que sobrepase a la que te dan los seres inanimados o irracionales, y que tenga por modelo la que te dio tu Hijo Divino a su paso por la tierra. El salmista invitaba a la creación para bendecir tu nombre, y las obras de tus manos se apresuraron a obsequiar sus deseos. Por eso, en tono afirmativo, repetimos sin cesar: Celi enarram gloriam Dei. Sí, las criaturas materiales te alaban. En los astros descubrimos la grandeza de tu poder, en las flores y los frutos, las delicadezas de tu amor. La inmensidad del océano nos pregona tu omnipotencia, y el orden maravilloso del universo nos asegura tu infinita sabiduría. Pero, oh Padre, ninguno de esos seres te da la gloria que más deseas, porque ellos no aman, y tú quieres la gloria del amor. Por eso, indícanos la gloria que querías, y para indicarnos hiciste que tu Hijo se encarnara y que viniese a este mundo. A nadie quisiste confiarle misión tan sublime, sino a tu Verbo. Querías que fuese tu propia palabra la que nosotros escuchábamos. Padre, te amamos y queremos dirigirnos a ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, Salvador de los hombres, con María todo. Bueno, vamos a conocer un poquito a este
pues este joven primero y luego muchacho y después religioso y sacerdote que se llamó Pablo María Bardomiano de Jesús Guzmán Figueroa. Este muchacho nació en una ciudad de Guanajuato, en un pueblito de Guanajuato que se llama Cuanamuco. Ya ven los nombres de Guanajuato, bueno, de México, tan raros, ¿verdad? Aquí hay que Tucurrique y que Turrialba, pues allá también estos nombres que vienen de raíces indígenas, Sarapiquí y Chiquinquirá, ese es en Colombia. Bueno, nació en Guanajuato el 25 de septiembre de 1897, es decir, ya casi al final del siglo XIX, y ese mismo día sus padres, que eran José Guzmán Toledo y Refugio Figueroa, lo llevaron a bautizar con el nombre de José Bardomiano. No lo conocemos como Bardomiano porque pues es un nombre más bien, ¿cómo le suena a Bardomiano? ¿Bonito o feo? Feo, raro, raro, no común. Claro, entonces cuando algunos niños o jovencillos llegaban a la vida religiosa, pues el padre Félix los veía y decía, ¿cómo se llama usted? José Bardomiano. Bueno, se va a llamar Pablo en religión. Les hacían el favor, ¿verdad? De ponerle su nombre más. Hoy estamos celebrando a San Pedro y San Pablo. Bueno, el padre, o bueno, este muchacho tuvo ese nombre, José Bardomiano de Jesús. Y sus padres se van a trasladar a otro pueblo de Guanajuato que se llama Moroleón, y son pueblos pues grandecitos que sobre todo se mantienen del comercio, fabrican ropa, hacen pan, gente que se dedica mucho al comercio, y entonces en ese tiempo, en ese lugar, aprendió la telegrafía, que entonces estaba de moda. Ustedes saben que la telegrafía pues empieza prácticamente al final del siglo XIX. ¿Qué cosa es la telegrafía? Pues es comunicarse con clave Morse. Y la clave Morse, bueno, pues era una novedad, había que aprenderla. Espacios largos, cortos, no sé cómo. Entonces este muchachito aprende y tuvo la suerte de que una vez que termina, encuentra un trabajo en esa bella ciudad de Querétaro. Se va de joven, deja a los papás a ese lugar tan bonito que es la ciudad de Querétaro. Pero realmente ahí estuvo muy poco tiempo, y en 1911 tenía una inquietud, ¿verdad? Tenía una inquietud, tuvo una novia, pero así como que vio como que sí, como que no, y como que mejor no, y se metió al seminario en un lugar precioso que está a la orilla de un lago. Para los mexicanos, pues conocen muy bien, que se llama Pátzcuaro, es otro nombre indígena, Pátzcuaro, que es un lugar precioso, y ahí había un seminario menor que pertenecía a la diócesis de Morelia. Morelia es la capital de Michoacán. Entonces ahí va a ingresar. Hace sus 3 primeros años de latín que hacen los niños que entran, pues enseñan gramática, español. Ahí en esas imágenes ven abajo qué antigüedad, ¿verdad? Es el seminario, el antiguo seminario de Pátzcuaro, y arriba el seminario de Morelia. En 1913 pasa al seminario de Morelia, pues que eran verdaderas edificaciones enormes, ¿verdad? Esas las van a ir quitando los gobiernos liberales de Benito Juárez y otros gobiernos, ¿no? Entonces, estando ahí en el seminario de Morelia, recién fundadita la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, el padre Félix salía de giras a los lugares en donde le daban permiso de ir a los seminarios. Entonces, en Morelia estaba de arzobispo, pues Leopoldo Ruiz y Flores, que era su director espiritual. Estaba de obispo auxiliar del seminario, don Luis María Martínez, que eran pues muy conocidos, el padre Félix y Conchita. Entonces llegaba ahí, le daban permiso de entrar, hablaba con los seminaristas, los entusiasmaba. Miren que este es un hecho pues insólito, porque a ningún obispo le gusta que le anden pirateando sus vocaciones que tanto cuestan, ni antes ni ahora. Lo que pasa es que el don Leopoldo Ruiz, que
que después va a ser delegado apostólico y que él había ido a Roma a pedir la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, había ido con Monseñor Ibarra, había ido con don Emeterio Valverde, entonces conocía todo cómo estaba. Y entonces le da permiso al padre Félix, entre, hábleles, platíqueles de la espiritualidad y llévese las vocaciones que quieran. Realmente la congregación de los misioneros del Espíritu Santo pudo empezar su andadura por la gran generosidad de estos obispos, como don Emeterio Valverde en León, como de don Leopoldo Ruiz, que son parte de que nosotros consideramos como del núcleo fundador de nosotros, ¿verdad? De los misioneros. Entonces ahí les habló, ya entraron otros más, como el Mundo Iturbide, como el padre de Guadalupe Treviño, pero ahorita estamos estudiando a este señor porque es un sacerdote misionero del Espíritu Santo que es venerable. Es decir, estamos estudiando su vida porque ya la iglesia nos dijo que es un modelo. Entonces, ahí le impresionó mucho la figura del padre Félix, aquel hombrón, ¿verdad? Así, amable, tierno, que hablaba con un acentazo francés, que les explicaba de la cruz y el amor de Jesús y el sacrificio y la entrega. Este muchacho era muy piadoso y era un hombre que buscaba realmente agradar a Dios, y le impresiona el discurso del padre Félix, y entonces le va a pedir permiso de ingresar, pide permiso a su obispo auxiliar, le dan permiso de irse y se va a México. Y va a ingresar a la congregación en 1919. A ver, en junio de 1919, la congregación tenía apenas fundada 5 años, y se fundó en 14, entonces estaba empezando. Se puede decir que padre Pablo María Guzmán, pues es de los primeros misioneros que entró a la congregación. Y entonces ahí, a ojo del fundador, muy cerquita de él, que lo veían, que les daba conferencias, que los atendía en dirección espiritual y en confesión. Estos muchachitos todos conocieron al padre Félix y absorbieron de él. Él va a profesar en 1921, hace toda su carrera en México y va a ser ordenado en 1923. A ver, para los que les gusta hacer las cuentas, de 1897 a 1923, 26 años. O sea, era un muchacho joven, con toda la fuerza de su juventud. Él va a ir creciendo sobre todo en el amor a la oración, a la contemplación, a la dirección espiritual, que era parte del carisma, y le va a llamar mucho la atención la adoración ante el Santísimo, que es una manera típica de orar de la familia de la Cruz, específicamente de las obras de la Cruz. Quiero decir, las religiosas de la Cruz, el apostolado de la Cruz, la alianza de amor, los misioneros del Espíritu Santo, tenemos como forma de orar la adoración ante el Santísimo. Pues a él eso le impresionó desde jovencito. Y pues estando ya ordenadito en 1925, le toca pues, la gracia, ¿verdad?, de acompañar a Conchita también a hacer el primer turno de adoración nocturna para la bendición del noviciado de las religiosas de la Cruz. A ver, esto es, pues a ustedes les sonará en chino el dato, pero a ver, las religiosas de la Cruz, Jesús las pidió para tener la adoración. Entonces, poco a poco ellas van perfilando su carisma para que su adoración sea perpetua. Es decir, el Santísimo está expuesto día y noche. Entonces, iban poniendo los turnos hasta que llegó un permiso de Roma donde él les dice,
que sí les da permiso, todas estas cosas se hacen así, ¿verdad? Con permiso. Entonces, en ese primer turno de adoración nocturna, invitan a Conchita y está el padre Pablo Guzmán. Entonces, bueno, para él fue un dato histórico. Luego, es muy interesante pensar que los primeros misioneros del Espíritu Santo, a ver, entraban en contacto con Conchita, no sabían todo. A ver, sabían que esa señora algo tenía que ver con la fundación. Sabían que esa señora tenía en su casa un oratorio con el Santísimo y sabían que esa señora mandaba, no mandaba, el padre Félix mandaba a los misioneros a celebrar diario la misa a su casa. O sea, era algo especial. ¿Quiénes sabían? Pues el padre Félix era muy comunicativo, la verdad, sí era comunicativo. Era tan comunicativo que a veces doña Concha Cabrera le tuvo que dar un correctivo porque le decía, padre, no ande diciendo esas cosas, porque es una santa, nuestro Señor se le aparece, es una mujer, pues que era verdad, pero como que Conchita se sentía expuesta. Entonces, a los primeros misioneros, al padre Mudo Iturbide, el padre Treviño llegó a confesar muchas veces a Conchita, entonces sabían de su vida espiritual y que había tenido que ver mucho en la fundación. Entonces, bueno, el padre Pablo María Guzmán, de hecho hay algunas cosas, más adelante me acuerdan que les diga, que fue y le consultó a Conchita, y ahí es donde vemos cómo Conchita tiene una mentalidad amplia, era una mujer muy sensata. Bueno, entonces Pablo María pues se dedica a lo que los misioneros pues se dedicaban en aquel tiempo, que era específicamente confesión, dirección espiritual, conferencias, predicaciones, retiros y atender pues, las iglesias con las Eucaristías y lo que había ahí de cada día. Pero el padre Félix, por ahí de 1900, a ver si no me equivoco, por ahí de 1922, el Apostolado de la Cruz, que era la obra más grande de las obras y que tenía más numerosa, pues empiezan, pues tenía directores que era el padre fulanito de la parroquia de Santa Brígida, y luego ya se moría eso, lo cambiaban, y el padre Antoñito de... Entonces, padres diocesanos, que muchas veces les echaban la obra encima, y pues no sabían ni qué era eso. Entonces, de los misioneros del Espíritu Santo hay una petición a Roma expresa para decir que la congregación se quiere encargar de esa obra. Entonces, de Roma le contestan que sí, que se hace responsable el superior general de los misioneros del Espíritu Santo, es el responsable del apostolado. Por eso, hasta el día de hoy, ¿eh? El superior de los misioneros del Espíritu Santo, superior general, es el último, el directamente responsable. Sucedió muchas veces, ha sucedido muchas veces, que el superior general de los misioneros del Espíritu Santo tiene 80,000 cosas y entonces dice, vamos a nombrar un padre que sea el director delegado. O sea, le corresponde al superior general, pero yo delego a... Entonces, el padre Pablo Guzmán fue el primer superior delegado por el padre Félix. ¿Por qué se lo delegó? Porque era un hombre lleno de celo apostólico, porque le gustaba muchísimo la espiritualidad de la cruz, y el padre lo tomó en serio. Iba a visitar las comunidades, les predicaba, les celebraba misa, les daba dirección a las socias y a los socios, y entonces su empuje empezó a hacer florecer el apostolado. Es obvio, ¿verdad? Cuando una persona se entrega a algo que le encomiendan y lo hace bien, pues las cosas se van para arriba. Bueno, el padre Félix le tuvo una gran confianza y lo nombra, pues, como les digo, y es muy cercano porque en todas esas cosas el delegado le pregunta al responsable, padre, ¿le parece bien que hagamos esto? Mire, están pidiendo una fundación ¿cómo se llama? En Río Verde. Sí, y otro en Tierra Blanca y otro en
agua azul. Entonces, pues todo esto entraban en diálogo, y el padre Félix le tuvo una gran confianza. Bueno, el padre sobre todo tenía, ya lo dije al principio, sobre todo tenía un perfil espiritual de mucha profundidad en relación a la presencia de la Trinidad. A ver, ¿cómo está eso? Pues miren, la espiritualidad de la cruz es ante todo trinitaria. A ver, nosotros estamos centrados en Jesús, la cruz del apostolado nos entra en el corazón de Cristo, pero es un misterio trinitario. La cruz del apostolado es una cruz pascual en donde está el centro, el amor del Verbo encarnado, ahí clavado, pero está el Espíritu Santo bañando ese misterio, pero está el Padre representado en esas nubes de fuego, acogiendo ese misterio. Y al Padre Pablo le impresionaba por la presencia de la Trinidad en la vida de las personas. Miren, les voy a decir otra persona que le impresionaba. Lean, por ejemplo, la vida de Sor Isabel de la Trinidad. Desde el principio, ese misterio es el misterio de la fuente del amor, la Trinidad. Pues él, sintiendo que nuestro Dios Trinidad está dándonos todo y que la gente no responde, pues entonces se le ocurre que tiene que trabajar para que, y la oración de fuego es eso, para pedir al mismo Padre que mande adoradores en espíritu y en verdad. Ese texto que lo inspira aparece en la Samaritana, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se acerca al pozo y entonces está una mujer y que empiezan el lío. No, pues tú que eres judío y los judíos adoran a, ¿cómo se llama? A Yahvé en el monte Sión, y en cambio nosotros decimos que en el monte Garizim. Y Jesús le dice, no, espérate, ya viene el tiempo, te digo, ya está aquí, que vendrán adoradores en espíritu y en verdad. El Verbo encarnado es el primer adorador en espíritu y en verdad. Entonces el padre Pablo como que se centró, no quiero decir la palabra que obsesionó, pero es que es también eso, cuando se enamora de una idea, cuando busca, entonces él estuvo trabajando hasta que, pues con el ejemplo de nuestros fundadores, se encontró con una señorita, Enriqueta Rodríguez Noriega, que era una mujer, pues de horca y cuchillo, ¿cómo quiero decir? No quiero decir las cosas, pero ella misma se define como muy briosa la señorita, entonces luego les voy a leer algunas cosas de ella. Y entonces junto con ella, poco a poco van discerniendo y van a formar una congregación, desde luego que el padre Félix está atrás de eso, le da permiso, lo apoya, lo impulsa a que funde esa congregación religiosa de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad. Y la finalidad era pedirle al Padre que mande adoradores. Luego tienen colegios, luego tienen pues otro tipo de atenciones. Pero esta es como la intuición carismática del Padre Pablo. Y luego se le hace también evidente que puede fundar otra congregación. Aquí a nuestros misioneros les encantaba fundar, ¿verdad? Fundar congregación. Veían señoritas y vamos a organizarlas. Y si estaban feitas, no importaba. Lo importante es que estuvieran todas organizadas y dándole amor al Padre. Y entonces había señoras que vibraban con esa espiritualidad, estaban casadas. Y entonces funda también una congregación de laicas que se llaman Misioneras Auxiliares, Hijas de la Soledad de María. Existen estas dos congregaciones, las dos están vivas y actuantes. Y las misioneras laicas, pues se dedican también a vivir una vida intensa espiritual y son también como hermanas de las religiosas y pues son auxiliares por eso. Que las monjitas, oye, pues que vayan a tener el arroz con pollo, pues ahí van las misioneras auxiliares
que hay que dar un retiro, pues ahí van los auxiliares. Es decir, es una fraternidad, pero que en el fondo, les digo esto para que no se me duerman, pero en el fondo la idea es vivir la misma espiritualidad. Vivir la misma espiritualidad entre religiosos y entre laicos. Bueno, aquí son laicas, porque son mujeres. Bueno, a ver, la vida del padre Pablo fue muy fecunda, también muy probada, también hubo cruz. Eso no puede dejar de existir en la vida de un cristiano. Entonces, él va a morir en olor de santidad el 17 de febrero de 1967. Ya habían nacido todas ustedes en 1967. Esta, no, qué va. Tú naciste el año siguiente, sí, sí. Bueno, entonces voy a decir algunas notas del padre Pablo María. Por ejemplo, su infancia se caracterizó por tener un gran amor a la oración. Él decía, la oración para mí es como un dulce. A ustedes que les gustan los chocolates, que les gustan los dulces, pues él decía, para mí la oración es como paladear algo delicioso. Y tuvo pues una gran certeza de su vocación después de haber tenido aquel noviazgo, que ya jamás volvió a dudar, y su deseo se fue, como quien dice, haciendo cada vez mayor, tuvo un gran amor a la Santísima Virgen y viendo que, pues que va creciendo en su espiritualidad, decide trabajar sobre todo, ya como sacerdote, para que Cristo reine sobre México por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe. A ver, cuando se hablan de estas cosas como provincianas, de decir, de México, pero cuando uno dice de México, bueno, pues porque es aquí. Yo si digo, estoy aquí, estoy haciendo mi misión, pienso primero, yo evangelizo para que Costa Rica se salve, pero luego dice, esto es un impulso universal, porque en donde está el sacerdote tiene la tarea de fecundar ese lugar. Entonces, por eso habla de decir, a ver, no, aquí está la Virgen de Guadalupe, está Cristo Rey, habíamos pasado la guerra cristera que había costado mártires. Entonces él decía, no, el trabajo está aquí. Y entonces, sobre todo, lucha contra los enemigos de Cristo. La Iglesia de México había sido muy probada de la masonería y dice, nosotros vamos a combatir con otras armas. Nuestras armas son la doctrina, la prensa, las escuelas, las asociaciones religiosas, y nosotros, estas son palabras de él, y nosotros tenemos que dar un elemento sano a la sociedad, porque no hay quien desinteresadamente la dirija y se ponga al frente, porque si nosotros, que somos los católicos, estamos convencidos de que la salvación tiene que expandirse en el mundo, si no lo hacemos nosotros, entonces va a reinar la apatía. Entonces, por eso era un hombre con un fuego intenso, ¿verdad? Y por eso, pues él va a terminar fundando esa congregación. Entonces, dicen por ahí que durante un viaje a Roma le nació el deseo y la idea de fundar. Estaba leyendo a un padre, la vida del padre Valer, fundador de las Damas del Sagrado Corazón, y le impresionó mucho su vida y sintió que había cierto contacto entre su alma y la de aquel sacerdote. Y tuvo muchos deseos de imitarlo de alguna forma y sintió que era hermoso que en la iglesia de Dios hubiera gente, hubiera sacerdotes que fundaran algo para, pues para la gloria de Dios y salvación de las personas. No es un instituto más, es un carisma, eso pensó él, ¿verdad? Y entonces, pues volviendo de Roma, pues le presenta al padre Félix su plan, y el padre Félix, pues era un hombre también, en ese sentido,
carismático, porque le pudo haber dicho, oiga, no, 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 usted no se distraiga, usted es misionero, usted confiese sus monjitas, usted, no, no, ¿qué va a fundar? No, para fundar estoy yo, ya llevo 3. No, el padre Félix le pareció maravillosa la idea, le pareció que era oportuna y lo ayuda, lo impulsa, y entonces el padre Pablo Guzmán empieza a hablar de los perfectos adoradores del Padre, y el modelo de ellos es Jesús, que es el adorador del Padre número 1. Entonces, bueno, fíjense, es como, los carismas son eso, es como una beta, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros, los de la espiritualidad de la cruz, seguimos a Cristo, sacerdote y víctima. Bueno, pues sí, pero él ve en esa beta del sacerdocio de Cristo que el verdadero modelo y único modelo para adorar al Padre es Jesús. Pues es una beta del sacerdote de Cristo. Y para él es un carisma, ¿no? Entonces, pues él funda y tiene el gozo de ver el crecimiento de sus hijas espirituales. Y entonces él escribe, mi alma ha sentido un gozo especial de ver que algunas de las almas que el Señor me ha encomendado crecen rápidamente en su amor apasionado por mi Padre Celestial. A ver, yo digo, estas conferencias son como pláticas, ¿no? Qué bueno sería que todos los sacerdotes sintiéramos esa preocupación por decir, ay, las almas, así se usaba. ¿Se acuerdan que tuvimos todos unos ejercicios enteros sobre el alma? Las almas que el Señor me han encomendado están creciendo espiritualmente. Ay, no, a veces somos indiferentes. Ay, mira qué gorda te pusiste. Estás bien arrugada. Oye, esos pantalones están re feos. Te quedan muy apretados, niña. No. La preocupación por el interior de la gente que crezca espiritualmente. Y el padre Pablo tenía eso. Entonces, aquí en este momento, escribe la oración de fuego, que es una cristalización, eso que leímos al principio, de su espíritu. Va a consagrar su obra a la Virgen Santísima, y la fundación se llama Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. Es una obra que se consagra a adorar al Padre, pero fíjense cómo a través de la Eucaristía. Entonces, pues son intuiciones. Y lo hace con una señorita, ¿verdad? Yo no quiero hablar ni más ni menos, sino lo que históricamente fue, y luego se arriesga uno porque la historia a veces es ruda. Bueno, la señorita Enriqueta, María de la Luz Enriqueta fue hija de, bueno, etcétera. Ella va a nacer en 1906 y ella misma dice de sí misma, dice, mi padre, ¿por qué hablo de Enriqueta? Porque hace la obra con el padre Pablo y tuvieron conflictos, ¿eh? No con el padre Pablo, sino, ahorita les cuento qué. Porque me decía en la mañana uno, ay, pues en todos lados hay lo mismo. Claro, donde hay elemento humano hay conflicto. Entonces esta señorita se describe, dice, mi padre consintiéndome sin cesar. Mi madre inteligente reprimiéndome, castigándome, tratándome con su amor, pero también con su energía, no pasándome la más ligera falta, sufriendo mucho al ver mi carácter iracundo y caprichoso. Bueno, la señorita Enriqueta era iracunda y caprichosa. Desde niña. Ay, ¿por qué se agarró eso el padre Pablo? Pues bueno, Dios la llamó a eso. Luego, bueno, en su fundación, la señorita Enriqueta, pues lleva una vida así, bien, bien, ¿verdad? Pero en medio de, yo esos puntos ya nomás los menciono porque son cosas históricas, tuvieron una división muy fuerte entre una monja, entre Enriqueta y una monja, ni sé quién, no me acuerdo ahorita, que esa rivalidad, ese dividir la congregación duró años, años. Y el padre Pablo aguantando el palo de ver a sus hijas enfrentadas, ¿verdad?
con suma prudencia, con sumo amor, con mucha delicadeza. Y yo comentaba que yo hubiera agarrado a la señorita Enriqueta y te pones en tu lugar, y a la otra señorita te pones en tu lugar. El padre Pablo no, respetó la libertad de ese par de señoritas que pusieron a tambalear la obra, pero pues Dios las ayudó a salir adelante. Entonces, bueno, pues es rápida una historia así que parece una caricatura, pero bueno, lo que yo estoy diciendo aquí es que en medio de esa congregación, la cruz las visita. ¿Se acuerdan cómo fueron las religiosas de la cruz? Recién fundadas, se dividen. Bueno, en muchos institutos pasa. Aquí, por la gracia de Dios, no se dividieron. El padre Pablo fue muy prudente. Si yo hubiera sido el fundador, no hubiera actuado como él, pero él actuó así. Y esa forma de actuar, cuando se hizo su proceso de canonización, pues dijeron a los postuladores de la causa, pues expliquen por qué actuó así, por qué no se puso en su lugar al par de viejas estas que se pelearon. Y entonces hubo todo, yo me acuerdo porque yo trabajé en eso, hubo que hacer una explicación para decir, no, pues fue esa parte delicada, suave de un padre que ve pelear a sus hijas y las deja. Yo, yo no entendí mucho eso, pero bueno, así fue. Pero lo que quiero decir, pues, que pues van haciendo una obra en medio de la realidad. Miren, el Papa Francisco siempre insiste en esta parte, ¿no? Sobre todo hablando de la familia. A ver, tú fulanito, porque el Papa Francisco habla como un abuelito a veces. A ver, fulanito, tú te casaste con Chole. A ver, tú no eres perfecto, ni tu señora es perfecta. No quieran pedirle al otro la perfección que no tienen ni tú ni él. Vivan su realidad, porque en medio de la imperfección se da la santidad. Aquí pasaba constantemente, digo, pasa constantemente eso. La señorita Enriqueta, pues desde chiquita fue iracunda y caprichosa. Claro que se moldeó, pero a ver, eso pasa factura. Y lo que quiere decir que aún en eso, Dios hace florecer la santidad. Bueno, nosotros, nosotros podemos ver que pues ella tuvo su camino, aunque aquí la consideran, miren, la consideran, o el padre Pablo dijo, no, usted está llamada a ser madre espiritual de muchas almas. Y entonces, pues van a hacer esa fundación el 20 de noviembre de 1936 y el padre Félix apoya esa fundación, como les dije, y van a tener una proyección apostólica, pues muy, muy interesante, porque el padre tenía un gran celo y van a tener fundaciones no solo en la República Mexicana, sino en Estados Unidos, en China, en Perú, en Bolivia, en Japón. Entonces la espiritualidad de la cruz ¡pum! Se va hasta Oriente. Todavía hay comunidades, en China las expulsaron. Yo les contaba que yo traté a una madre que era la madre Magdalena Torres Arpi, intelectual, que escribió no sé cuántos volúmenes sobre la espiritualidad del padre Pablo, una mujer inteligentísima. Y ella estuvo 30 años en Oriente y decía, no, bueno, yo estuve en China primero porque ahí nos mandó nuestro padre a China. Y entonces los chinos son inteligentes, simpáticos, divertidos, tramposos, son como los mexicanos, decía. En cambio, y nos expulsaron porque estaba el comunismo, ¿verdad? Y nos mandaron a Japón y dicen, no, el japonés es distinto. Distinto, decía, entre el japonés y el chino, 1000 veces el chino. Los japoneses son cuadrados. Bueno, eso decía la madre. Pero lo que quiero decir es que como la espiritualidad, con ese fuego, pues va a salir de las fronteras. Y, pues bueno, la congregación de las misioneras de la Eucarísticas de la Santísima Trinidad,
pues tienen esa tarea, ¿verdad? Carismática. Es decir, fijarse en que en el mundo haya adoradores. Vamos a decir que se puede resumir. Y ellas pues tienen ese hábito de color rojo porque fue el color que les dio el padre. No me acuerdo por qué motivo. Ahí está escrito, creo que por la representación de la sangre, algo así. Bueno, vamos a cambiar de personaje. Sí. Bueno, que me recordaran que, sí, muy bien que me acuerde esa parte, porque son las cosas que hacen interesante la historia. No, a ver, cuando el padre Pablo Guzmán quería fundar, pues empezaron a decirle, no, no, ya no funde. Eso va en contra de lo que la señora Cabrera quiere, y nuestro Señor ya no quiere que se funde. Y entonces el otro, que amaba mucho la espiritualidad, había trabajado muchísimo en el apostolado, dice, pero ¿cómo? El padre Félix nunca lo desanimó, pero el padre Edmundo, otros padres lo desanimaban, decir, no, no se meten en eso. Y entonces él muy inteligentemente dice, bueno, pues me voy a la fuente, ¿verdad? Entonces va con Conchita y le pregunta, oiga, ¿usted cree que a nuestro Señor le gustaría que se siguieran fundando congregaciones de la espiritualidad de la cruz? Conchita lo piensa un rato. Sí, claro que sí. La espiritualidad de la cruz es una fuente que yo sepa no está cerrada, está abierta. Y aquí vendrán más. Entonces, a mí se me hace un dato de mucha sanidad mental de la señora, porque si hubiera sido una celosa, una controladora, una decir, no, nomás las obras de la cruz y ya están aquí y son mías. No, Conchita dice, no, porque yo sepa es una fuente que no está cerrada, está llamada a inspirar. Y entonces el padre Pablo, pues con una gran seguridad, da el paso de fundar, que también a Conchita le pareció bien. Es interesante eso. Bueno, vamos a ver otro personaje también interesante, ¿verdad? Hemos hablado casi de puros hombres. Bueno, Concha la primera mujer, pero otra mujer. Vamos a ver, Ana María Gómez Campos nació en la Ciudad de México el 5 de julio de 1894. Era 35 años menor que el padre Félix. Si el padre Félix nació en 1859, creo que sí sacamos que eran 35 años de diferencia. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Usted es bueno para las cuentas. Bueno, entonces quiere decir que cuando Anita, bueno, primero voy a decir de su infancia, ella pues nace en la Ciudad de México, su papá y su mamá venían de Guadalajara, la gente de Guadalajara católica es muy católica, piadosa, era pues gente de clase bastante acomodadita, con costumbres muy sanas, muy provincianas, de la misa y el rosario y la comunión y el viernes primero. Entonces, bueno, ese es el medio en el que nace Anita y va a ser el papá, la mamá, ella y una hermana que se llama Lupe y la abuela, que es mamá de su mamá. Ese es su núcleo, pero tiene la desgracia de perder a su padre a los 2 años. Entonces, pues es una desgracia que un niño pierda a su papá a los 2 años. Entonces, su núcleo entonces se vuelve, eso no sé qué tan bueno sea, ustedes me dirán, se vuelve completamente femenino. Es la abuela, sí, aquí que es el matriarcado, se vuelve la abuela, la mamá y las dos hijas. Y toda la mamá y la abuela son de armas tomar, o sea, son gente decidida, que no se achatan. Y entonces, pues ellos van a crear ese círculo alrededor de las dos niñas y sobre todo se dan cuenta que Anita es muy inteligente, es muy aplicada, es muy estudiosa, tiene un carácter muy inquieto y vivaz, le gusta mucho jugar, pero es muy organizada, jamás deja de hacer las tareas. Entonces, este núcleo femenino
sobre todo la madre y la abuela, incentivan esas características, las apoyan, las fomentan, no, no le tapan su afición al estudio y pues en el seno de la familia hay todo ese, órale, ándale, ándale, súbale, adelante, estudie. A ver, estamos a finales del siglo XIX. Las mujeres, ¿para qué estaban destinadas las mujeres? Para casarse. ¿Qué hacían las mujeres? Pues aprender 3 cositas mientras se casaban, pero sí que aprendieran a cocinar, a limpiar, bordado, piano. O sea, no había una preocupación para que la niña hiciera carreras académicas, no la había. ¿Por qué? Ella va a tener un noviecito así como 10 minutos, tampoco le gustó el plan, pero se va a dedicar a estudiar la escuela normal. Yo indagué que aquí en Costa Rica se llama igual. La escuela normal es para ser maestros, ¿verdad? Entonces ella va a ser normalista, luego va a entrar a la Facultad de Altos Estudios, va a hacer una maestría en Ciencias Geográficas e Históricas, va a estudiar la pedagogía de Friedrich, que es una pedagogía alemana especial, que estaba de moda en ese tiempo, va a estudiar la pedagogía de la adolescencia y va a sacar un doctorado en metodología de kindergarten. Es decir, para el tiempo que estudió, pues era una proeza que esta muchacha tuviera tantos estudios. Entonces, Anita, pues era una mujer, pues, piadosa, que iba con su mamá a la misa, que rezaban el rosario, eran muy devotos de la Virgen. Entonces, vivían en una calle que ahí en México se llama Patriotismo, que todavía tenemos esas casas, tanto la de Anita como donde vivía el padre Félix, que pasó sus últimos años. Y entonces, cerca de ahí, en un barrio que se llama Tacubaya, los misioneros del Espíritu Santo teníamos un templo que se llama el Templo del Espíritu Santo. Entonces, a la mamá le gustaba ahí porque los padres del Espíritu predicaban bonito. Entonces, llevaba a la niña, entonces la niña tenía 16, 17 años, pues también empezó ahí, le empezó a llamar la atención y entra en contacto con un padre que se llama Constantino Espinosa y le pide, padre, ¿me puede usted dirigir espiritualmente? Sí, como no, Anita, yo la dirijo. Entonces empezaron a platicar, entonces en una de esas idas que ella va a la dirección espiritual, de repente ve al padre Félix, la conoce, se la presenta, le platica, a la muchacha le impresiona aquel hombrón, la vuelve a ver otra vez, la vuelve a ver otra vez, y le pregunta, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo soy maestra. ¿Es usted maestra? El padre Félix no podía ver una señorita, sin ponerle la toca y decirle, está buena para religioso. Bueno, no fue tan así, sino que empezó a parar la antena el padre Félix y a decirle que por qué no pone un colegio. Entonces, Anita va a poner un colegio que se va a llamar La Betania, junto con otra señorita que ya no me acuerdo el nombre, no les quiero meter muchas cosas. Les voy contando lo esencial, porque hay mucho que decir. Entonces, ponen un colegio, el padre Félix está contentísimo. De repente el padre Constantino Espinosa entra en crisis, deja la congregación, se va a una diócesis y entonces, pues Anita se queda sin director espiritual. Llega el padre José Guadalupe Treviño, la dirige, pero empieza a ver que Anita y el padre Félix hablan mucho, platican, y el padre Treviño inteligentemente dice, no. Le va a decir, ¿sabe qué, Anita? Mejor usted diríjase con nuestro padre fundador. Le conviene. Cualquier vida entrada en conflicto por Anita, el padre Treviño. Entonces pasa a la dirección del padre Félix y el padre Félix le empieza a decir, pues usted está buena, pues, está muy preparada, haga su escuelita. Entonces fundan una escuela con otra señorita y empiezan a llegar los niños y están felices, felices, poco a poco, poco a poco. Pero ¿qué creen? Que empiezan la división porque las dos eran señoritas directoras y entonces la señorita, creo que se llamaba Elena, la señorita
empieza a decir que ella es de la espiritualidad franciscana y que tienen que hacerlo franciscano. Y ahorita dice, no, la espiritualidad de la cruz. Entonces, una por un lado la espiritualidad de la cruz y la otra la franciscana, no se ponen de acuerdo. Hay rechinidos hasta que aquello, perdón, hasta que aquello, pues no puede ser. Entonces, deja la Betania, que era el colegio, perdón, no, tranquilidad. Y entonces, pues pasa aquello y un día el padre Félix le dice a Anita, Anita, la Betania no ha muerto. Usted tiene que fundar una congregación religiosa. Entonces Anita entra en un hervor, en una pues dinámica de decir, el padre quiere que yo funde. Pero tras bambalinas sucede lo que ya habíamos comentado en la vida del padre Félix, que se empieza a fatigar, a enfermar, se empiezan a molestar sus hijos. Doña Concha Cabrera, para la ceja, le dice, padre, ¿usted qué está haciendo? Entonces, en medio de eso, que había animado a Anita a la fundación y que no le da respuesta, le dice que sí, pero que no sabe cuándo. Bueno, en todo este entramado, Anita entra pues en una situación, como dice, de limbo, ¿verdad? Sí o no, me va a apoyar o no me va a apoyar. Los misioneros del Espíritu Santo, ¿cómo creen que la veían? Pues como decir, pues algo así fue. Digo, no estamos profundizando, no estamos haciendo los datos. Entonces Anita cuenta en su biografía que ella tuvo una gran duda de si fundar o no fundar. Y que entonces le estaba pidiendo a la Virgen y que entonces la Virgen se le aparece, así lo cuenta, y que entonces no le dice ni una palabra, es la Virgen Inmaculada sentada en su trono con su niño, el niño trae una margarita en la mano, están jugando y de repente ella le dice, ¿debo fundar o no? Y entonces el niño mira a la Virgen y la Virgen le sonríe al niño y ella interpretó que esa sonrisa era que sí. Así se le quedó. A ver, miren, ella no cuenta más experiencias místicas que esa. ¿Se debe creer eso o no? Yo digo que ¿quién es uno para negar la experiencia de una persona? Entonces ella adquiere tal certeza de que la Virgen quiere que está dispuesta a enfrentar lo que venga. Y vinieron muchas cosas. ¿Qué vino? Pues la desaprobación de los misioneros del Espíritu Santo, la incomodidad de doña Concha Cabrera, el dolor del padre Félix. Entonces lo que sucede es que los misioneros del Espíritu Santo agarran al padrecito Félix, lo sientan en un sillón y le dicen, nuestro padre, usted es una persona muy obediente. Usted siempre ha obedecido. Y el padre Félix, pobrecito, sí, le dice, pues ahora nos va a obedecer a nosotros. Hemos consultado a los médicos y han dicho que usted tiene una fatiga crónica que se puede morir. Nos hace favor de dejar de trabajar con esas señoritas porque usted no puede. Bueno, imagínense qué significó, pero no era una, eran dos. Una iba a fundar una congregación, las hijas del Espíritu Santo, y otra, María Elena Casillas, las misioneras de la las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas. Entonces, lo que hacen es que mandan llamar a las dos señoritas, las sientan en una sillita, llega el padre Félix vestido con su hábito, los misioneros del Espíritu Santo alrededor, en un solemne acto le dice, dígales, y nuestro padre, hijas, pues que se van a tener que ir
pero no se preocupen, porque yo ya arreglé. Él efectivamente había hablado con el obispo de Morelia, que ya saben que era Emeterio Valverde, que era, no, perdón, que era Leopoldo Ruiz Flores, que era su director, y que le dijo, por favor, acoja estas. Entonces ahí manda a Morelia, manda a las misioneras guadalupanas y a San Luis, que estaba de obispo Miguel María de la Mora, que también está su causa introducida, manda a Anita, la pobre Anita, a, a que las acoja, y él les dice, ellos van a ser sus padres, pero las otras están que se mueren. Amaban al padre Félix, les había dado la espiritualidad, les había prometido. Bueno, en medio de todo eso, el padre Félix no es que desobedezca a sus hijos, pero pues él era el fundador. Entonces, coge el tren y se va a San Luis Potosí, y el 12 de enero de 1924, junto con el obispo, van, tienen una misa y hacen la fundación de las hijas. Y pues aparentemente el obispo es el padre, pero por acá el padre Félix les escribe y les da instrucciones, y vamos a decir, pues levanta la congregación. Luego hay toda una historia, ¿verdad? Porque luego la llama a México y ponen el noviciado cerca de los misioneros. A ver, fue una historia. Todas las historias de la religión están permeadas de cruz y de división. Sepan eso. ¿Por qué? Porque es que es la humanidad. No nos salvamos sin la cruz. Y nosotros la cruz la procuramos. Entonces aquí fue un rollo, ¿verdad? Porque el padrecito desgastado, estaba prestado, doña Concha diciéndole, nuestro Señor no quiere que usted haga eso. Y el otro con un peso espantoso, con un celo apostólico inmenso. A ver, finalmente las congregaciones, 3 de nuestro Padre, se logran con todo lo que hay. ¿Qué sucedió después? Pues que empiezan a crecer muy inteligentemente ya pasados los años, como por ahí de 1933, 34, el padre Félix coge a doña Concha Cabrera, la sube en el tren, le dice, venga, la lleva a un colegio de las hijas del Espíritu Santo. ¿Qué cosa ve Conchita ahí? Un orden, una limpieza, una cantidad de niños rezando al Santísimo, que cantan himnos, y entonces se admira y le da gloria a Dios y le da gracias porque esas señoritas son tan buenas. Entonces uno dice, bueno, son los caminos de la santidad. A ver, porque ellos dicen que Conchita tuvo celos. No, no fue eso. Conchita, pues, sensatamente veía que las señoritas estaban acabando al padre, ¿verdad? Pero sucedió así. Yo digo, nunca nos debemos de asustar que los caminos de Dios pasen por la cruz. Nunca. Porque así es como nos salvó. La pedagogía de Dios para salvar fue la encarnación. Y la encarnación es la semilla de la cruz. ¿Sí o no? Entonces, cuando nos pase a nosotros eso, tenemos que pensar, a ver, Señor, yo ahorita que te puedo ofrecer, estoy sufriendo, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, eso es lo que tengo para ofrecerte, eso es lo que me va a salvar. Y esta es la cruz que tú me das. Yo no la voy a hacer inútil, ni tampoco voy a decir, ay, ¿por qué tengo que sufrir? Pues porque todo el mundo tenemos que pasar por ahí. Y otra cosa, a ver, los santos, pues más, porque dijeron que ellos querían. A ver, Ana María siempre le dijo a nuestro Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras, hasta el sacrificio. Ah, sí, pues tome. Ella sintió la oposición de los misioneros, sintió que no la querían, sintió que estaba de más, sintió que guácala, vete. Y hay muchas cosas que uno dice, bueno, pues por eso también celebramos la santidad, porque a pesar de eso, miren, cuando se muere el padre Félix, pues el padre Félix había fundado 3 congregaciones femeninas.
Entonces el padre Félix está, esa es nuestra historia, en un cuarto en el hospital francés, llena de misioneros del Espíritu Santo alrededor. Monjas, ni una. Fúchila, ustedes no. 1938, enero. Un padre que las amaba, fue el único, el padre, bueno, el único, el más cercano, fue el padre Ángel Oñate, que después va a ser secretario general. Cuando se dio cuenta que estaba agonizando el padre Félix, coge un coche y se va a ver a Ana María y le dice, Anita, el padre Félix está agonizando, usted tiene que estar allá. Entonces Anita se viste, agarra a una monja y le dice, vámonos. Llegan al hospital y a la capilla a rezar. Y las dejan en la capilla a rezar toda la noche. Cuando ya está amaneciendo, pues se sienten que se necesitan ir a cambiar, a bañar. Entonces se van y les avisan que está gravísimo. Entonces vuelven a coger el coche como sea para ver si llegan. Efectivamente llegan a la capilla. Bueno, esto no lo debería contar. No, sí, esa es la historia. La historia. Nosotros fuimos misóginos. Bueno, nosotros, esos misioneros no pensaron que las hijas tenían derecho a estar ahí, ni las guadalupanas tenían derecho a estar ahí. A ver, yo oí de una viejita, de las que son también fundación de nuestro padre, de las oblatas que nos atendieron en el noviciado. Dice, no, dice, cuando nuestro padre celebró los 50 años, nos llevaron. Entonces, ellas en la última fila y llevaban un bote de café con leche y sus panes, fueron a la misa y después ni una hija del padre Félix en sus 50 años en el banquete. Ni una. Bueno, a ver, yo les digo, ¿cuánto sufrimiento para ellas? Pues era el padre que amaban. A ver, ¿qué pensó Ana María de eso? Pues sufrió. ¿Cómo lo vivió? Pues con santidad, pues sí. No nos quieren. ¿Se aplastó? Pues sí, en el momento de decir, hijo, qué duro. Es nuestro fundador y no nos dejaron ni decirle adiós, papá. Pero bueno, estas cosas son para que vean cómo sucede la santidad. ¿Mm? Bueno, ella, bueno, las descripciones que hacen de ella, bueno, sus hijas, y tienen razón, era una mujer, pues en muchos modos admirable, ¿no? Poseía una extraordinaria capacidad de asombro, de carácter alegre, optimista, servicial, corazón abierto y grande para abrazar el mundo entero. Tuvo unas virtudes que le hicieron una persona idónea para dedicar al magisterio y la convivencia. Era súper amable. No podía haber un niño sin enseñarle algo, sin transmitirle esa semilla de la verdad, del amor y del bien. Entonces, pues era una mujer que estaba hecha para ser maestra, para sembrar. De hecho, su biografía se llama Sembradora de Paz. Sembraba, ¿eh? A través de... Bueno, y desde luego que su tarea, su carisma que les impunde el padre Félix, y dice, vea, no hay una congregación igual en el mundo que estas. Fomentar las vocaciones sacerdotales. No hay una. Entonces les vendía bien el producto y las otras estaban, su lema es, lo nuestro son las vocaciones. Bueno, pues, es la tarea del padre Félix que pues abierta y generosamente acepta a la Madre Ana María. Entonces se dice de ella, ¿verdad? Su cátedra fue la escuela, la calle, la sobremesa, el vehículo de donde viajaba, cualquier lugar o hora era propicio para lanzar al viento las semillas de las cuales estaba lleno su corazón y su inteligencia. Vamos a ver, tuvo una gran aceptación entre sus hijas, sí,
¿La amaron? Sí, pero también sufrió con ellas. Miren, yo cuando trabajé con ellas, yo les ayudé o les dirigí la biografía documentada de Anita. Es una historia muy interesante. Y yo les decía una cosa que ellas no reparaban, decía, a ver, se necesita una gran santidad para que en un momento de la vida del instituto llega un capítulo general y las monjas deciden, usted ya no va a ser la superior general. Y la quitan. Y la madre Ana María, tum, 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 punto en boca, y obedeció. Al padre Félix no se atrevieron a hacerles, como comentaban. A la madre Anita sí, fuera. Era la fundadora, había sufrido un montón, había entregado la vida, y de repente dicen, no, usted ya está viejito, usted es fúchila. Claro, Ana María va a vivir muchísimos años, va a morir de 90 y tantos años. Pero ella supo dar ese paso, ¿verdad? Que no es tan fácil. A ver, la obra es mía, yo la hice, yo la sufrí, yo las forjé, y de repente hasta se dice, pues ya usted está como de más, ¿verdad? Entonces, pues va a tener esa virtud tan grande de saberse hacer un lado. Luego fue llamada a la casa del padre el 24 de marzo de 1985. Yo todavía tuve la fortuna de conocerla ya muy viejita, cuando era novicio, en su camita, nos llevaron, la vimos, pues ya ni me acuerdo si nos dijo, hola muchachos guapos, no me acuerdo, pero pues sí la vimos, ¿verdad? El maestro de novicios nos dijo, pues es la madre Ana María, la fundadora, y pues ahí sorprendidos. Entonces, la madre Ana María pues murió, a ver, en esa paz, ya muy viejita, en una docilidad del Espíritu Santo, invocaba constantemente a ese Espíritu Divino y tenía un lema que es muy bonito. A ver, si el lema, ustedes se acuerdan de Moisés Lira, era hago siempre la voluntad de mi Padre. Y en cambio, el lema de la Madre Ana María era Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Está todavía más humilde, ¿verdad? Pues decir, no sé cuál sea, enséñame tú. Y ese es su lema. Y es una mujer, pues que va a entregar el equipo, vamos a decir, en un día, en las vísperas de la encarnación. A mí me tocó también ser testigo y cronista de la inhumación de sus restos para iniciar su proceso de canonización. Y se va a introducir por el Monseñor Felipe Tejeda, que era el misionero del Espíritu Santo en ese momento. Ahí está obispo auxiliar de México, que es el que recibe la introducción de la causa de canonización. Me preguntaban en la mañana, ¿cómo se hace eso? Pues es muy fácil, a ver, un grupo de personas dice, esta persona murió en fama de santidad y creemos que es oportuno y bueno que sea introducida su causa. Entonces, hacen una petición que va al obispo o arzobispo del lugar donde murió esa persona. En el caso de la Madre Anita, al arzobispo de México. El arzobispo recibe la carta y dice, pues déjenme ver. Entonces esa carta la coge, la manda a Roma y diga, un grupo de personas quiere introducir esta causa. ¿Es posible o no? Entonces, ¿qué se hace en Roma? Se analiza si hay cuentas pendientes. Es como la carta de no antecedentes penales, ¿verdad? Se revisan los archivos. A ver, esta tuvo pleitos, tuvo cosas, la demandaron, anduvo en líos, porque todo está documentado, ¿verdad? Entonces, si no encuentran nada que obstaculice, pues mandan una carta que dice, nada obsta para que la causa sea introducida. El níquil obsta, nada obsta. Entonces se la mandan al arzobispo, el arzobispo manda a llamar a ese grupo y le dice, sí, ya la pueden introducir la causa. Entonces,
lo que se hace es que se solicita otra vez, es todo un proceso. Se solicita al arzobispo del lugar donde murió, en este caso la Madre Ana María, pues por favor instituya un tribunal. Entonces el tribunal se pone un juez, un secretario, un testigo y se llama a una batería de testigos que van a deponer, es decir, a testimoniar sobre un cuestionario que básicamente es sobre las virtudes. ¿Fue prudente? ¿Fue caritativa? ¿Fue cuáles virtudes más? ¿Fue justa? ¿Fue generosa? ¿Fue humilde? ¿Fue sacrificar? Todo, ¿verdad? Entonces, los testimonios son juramentados. Se jura decir la verdad sobre la Biblia. Así como en las películas, así. Delante de Dios, juro decir la verdad de lo que yo sé. Y son dos tipos de testigos. Esto digo para su cultura religiosa. Unos que se llaman de visu, es decir, yo la vi, y otra de audito, la oí que dijeron de. Es que cuando yo era niño, oí que decían de la madre, entonces eso también es un testimonio. Bueno, es muy interesante, muy largo, muy costoso. La Madre Ana María, pues es una causa bastante reciente. Se introdujo en el 2002. Por el momento es sierva de Dios. Ya se hizo su biografía documentada. Como les dije, yo trabajé con un grupo para terminarla. Quedó muy bonita. Si por algún azar el destino se encuentran con la biografía, léanla porque es muy rica, está muy documentada. Y la otra parte es hacer lo que se llama la posición, ¿verdad? Que todos los testigos, toda la documentación y luego pues esperar a que el Papa, primero un grupo de teólogos, dicen sí, se ve que vivió las virtudes en grado heroico. Se le piden al Papa un decreto, que ese todavía ya no va. Entre los de personajes de la espiritualidad tenemos una beata, Concha, 4 venerables, Monseñor Ibarra, Pablo María Guzmán, Moisés Lira y el padre Félix, ya se me andaba escapando mi papá, y el padre Félix. Y los demás son siervos de Dios. Quiere decir que está en proceso su causa. Como les digo, es largo. ¿Qué cosa alarga? Si tiene muchos escritos, se alarga. Alfonsito Pérez, lo único que es, hay que moverle, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima reunión. Bueno, a ver, me gustaría ahora abrir un espacio por si hay preguntas. La Madre Ana María, pues dejó en su obra de las hijas del Espíritu Santo. Y yo siempre digo, a ver, la historia nunca es lineal, siempre es subida, bajada, vericuetos, hoyos, montañas, pero cuando las personas que son protagonistas son fieles a la gracia, siempre encontrarán fecundidad. Fecundidad. Ana María encontró en su vida fecundidad. ¿Y quién puede medir el bien que ha hecho esa fecundidad? ¿Cuántas religiosas en las hijas del Espíritu Santo han entregado y siguen entregando su vida con ese ideal que nació en el corazón del padre Félix y que resonó en el corazón de Ana María? Pues muchas. ¿Preguntas, Anita? ¿Dónde las suben en el chat? Si tienen preguntas, ahora mismo. Sí, siguen teniendo escuelas. Al principio eran solamente escuelas para niños porque se creía que solamente para promover vocación de sacerdocio, y luego ya al mismo tiempo la Madre Ana María decía, no, pues es que forma bien una mujer, forma una familia cristiana, y las madres de los sacerdotes
son importantes, formar en las mujeres el ideal sacerdotal, ¿verdad? Entonces, no, sí. Y ellas tienen pues un modelo así que primero trabajaron mucho con personas de élite, ¿verdad? Pero ellas mismas vieron que en los barrios bajos y en eso podían tener mucha incidencia y todos los colegios que son en zonas más pobres se llaman Colegio Ana María y los demás se llaman Colegio Motolinía. Pero ahora tienen unos colegios preciosos, ¿eh? Su método de enseñanza muy, muy bueno, una espiritualidad por la de la Cruz bien. Y también las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad tienen colegios. Dice que qué pasó con la otra señorita que era franciscana. Ahí quieren saber todo lo más. Pues miren, no lo sé, pero ella siguió su camino. La franciscana. Su camino en la espiritualidad franciscana. Pero ese dato a lo mejor lo investigo, porque muchas de esas cosas pues las estoy diciendo de memoria, pero no sabemos qué pasó. La madre Ana María, pues, pues era una mujer también de muchas amistades, entonces no creo que hayan roto, sino simplemente no se pusieron de acuerdo. ¿Cuál es la relación actual con misioneros? A ver, la relación actual pues es muy buena. A ver, yo fui 17 años capellán con ellos, yo las amo, las admiro. ¿Cómo va a ser? Pues es muy buena. Yo pasé toda mi formación fuera, en Europa, cuando yo no había tenido ningún trato con ellas. Cuando regreso, pues de capellán, estuve 17 años de capellán entre una y otra comunidad. Nada, o sea, uno admira el trabajo que hacen, de verdad. No hay también ay Dios, en Chile, hay en Estados Unidos, hay en Europa, no me acuerdo, en Italia, ¿dónde más habrá? Hay en Bolivia, no sé si hay ya en otro país de América. Estuvieron aquí en Tilarán, pero ay, aquí no pegaron. En Tilarán, yo me acuerdo que a ver si me está escuchando, ya la estoy ventaneando, que decía, no, qué calor tan horrible, es que es horrible el calor. Era una viejita de 80 años. ¿Y si es muy terrible Tilarán? No. No, no, perdón, era Nicoya. Era Nicoya, ¿o era? ¿Dónde estaban? No, estaban en un lugar calientísimo. No creo que era Nicoya. Dice que para los apóstoles de la cruz, ¿cuál sería el aporte que debemos imitar del Padre Pablo? A ver, yo creo que su gran amor por la oración contemplativa. Si nosotros, apóstoles de la cruz, no somos contemplativos, ¿a dónde vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Es un ejemplo en ese amor a la Trinidad. Por eso Jesús le va a insistir a Conchita, en mi cruz está todo. Estudienla. El padre Pablo tuvo mucho tiempo de conocer la espiritualidad del apostolado de la cruz y de ahí le brotó su carisma. Es un ejemplo. Otro ejemplo es pues, su celo apostólico por salir y cruzar fronteras. El apostolado de la cruz es una obra que es como muy fácil de pegar en cualquier lado. Entonces, yo he sido testigo, por ejemplo, de personas que salen de Monterrey y se van a Estados Unidos y fundan y rápido pega la plantita. Otros que se van de México y se van pues no había una en Japón, pues y si hay gente que alrededor pega. Entonces, pues hay que imitar también el celo apostólico. Dice que se trata que era en Nicoya. En Nicoya, exacto. Sí, yo decía Nicoya, un lugar muy caliente,
Pero ahí más bien que el calor, lo que las corrió es que yo creo que no vieron una perspectiva vocacional. A ver, miren, este muchachito que viene a tocar aquí los domingos, Welmer, él era muy, muy adicto a las madres. De hecho, estaba en su colegio. Pregúntenle a ver qué testimonio nos da de ellas. Pero sí, bueno, es un carisma bonito, igual que las otras. También, a ver, la Madre Ana María nos da el testimonio, pues, de una vida dedicada a la enseñanza y que en la vida conviene sembrar cosas positivas, cosas trascendentes. Conviene palabras buenas y no malas. ¿Sí me explico? A ver, su visión siempre fue el amor y el respeto por la persona, específicamente ella en el niño, en un mundo donde el bullying, el abuso sexual sobre los infantes, dice uno, ay, pues estos son ejemplos de vida, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una persona que mira el futuro en un niño? Pues puede ser un ciudadano para el cielo, ¿verdad? Es decir, el futuro, la dignidad de la persona. Este niño merece mi respeto. Digo, pues eso nos inspira, ¿no? Bueno, este día no va a haber, por dicha, no va a haber tarea. Yo me preocuparé de que les llegue la oración de fuego y algún breve textito de la Madre Ana María, pero solamente para que lo tengan ustedes como para su conocimiento espiritual. Bueno, vamos a terminar con una oración, dando gracias a María, nuestra Madre. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. El Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que nosotros, que por el anuncio del ángel conocimos el misterio de la encarnación del Verbo, a través de su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pues que tengan una buena noche, que disfruten su día.